Buenas tardes, compañeros de DFJP, amigos de Ocean Career y especialmente a Marilyn por darnos la oportunidad de trabajar en este proyecto. Es enero de 2001 y la industria mundial del transporte marítimo de carga seca a granel se encuentra en un punto de inflexión. Se trata de un sector históricamente cíclico y volátil, donde los periodos de altos ingresos suelen ser seguidos por caídas abruptas, generalmente causadas por desajustes entre la oferta de buques y la demanda de transporte. Las tarifas de fletamento pueden duplicarse o desplomarse en pocos meses, reflejando esa inestabilidad estructural. La industria es intensiva en capital. Cada buque requiere una inversión significativa, tiene una vida útil superior a 20 años, a pesar de que la tecnología avanza cada vez más rápido y genera altos costos fijos. Además, el servicio es altamente estandarizado, lo que limita la diferenciación y el poder de fijación de precios, obligando a los armadores a competir principalmente en eficiencia operativa, control de costos y disciplina financiera. El desempeño del sector está estrechamente ligado al ciclo macroeconómico global. Cuando la economía mundial crece, aumenta la producción industrial y con ello la demanda de materias primas y de transporte marítimo. En este momento, Asia, particularmente China, es el principal motor de crecimiento, impulsando flujos relevantes desde Australia, Brasil, Indonesia, Sudáfrica, Asia y Europa, que configuran las principales rutas del mercado Capesize. En este ecosistema participan armadores, fletadores, astilleros y brokers marítimos. Los armadores son propietarios y operadores de los buques. Los fletadores, que son los mineros, siderúrgicas, energéticas y traders, generan la demanda. Los astilleros determinan la oferta futura de capacidad y los brokers facilitan la negociación de contratos. En este momento se encuentran operando aproximadamente 553 buques Capesize. Sin embargo, existe preocupación por una posible sobreoferta, debido al elevado número de pedidos realizados a finales de los 90, que se entregarán entre 2001 y 2004. Si la demanda no crece al mismo ritmo, las tarifas podrían verse presionadas a la baja. No obstante, los buques nuevos suelen obtener una prima cercana al 15% por su mayor eficiencia y menores costos de mantenimiento. En este contexto, opera la empresa Ocean Carriers, naviera con presencia en Nueva York y Hong Kong, especializada en carga seca a granel. Aunque no es líder del mercado, es un actor consolidado con capacidad para cerrar contratos de largo plazo. Su modelo combina contratos de fletamento por tiempo y en menor medida exposición al mercado spot, buscando optimizar su estructura operativa y fiscal. La compañía evalúa adquirir un nuevo buque Capesize para respaldar un contrato de time charter a 3 años, con una tarifa diaria fija que reduce la incertidumbre inicial. Finalizado ese periodo, el buque quedará expuesto a las condiciones del mercado. La demanda de alquiler de buques depende del consumo global de materias primas y del crecimiento económico. A largo plazo, se espera una tendencia ascendente impulsada por Asia, aunque con fuertes oscilaciones propias de los ciclos económicos. Las tarifas se determinan por el equilibrio entre oferta y demanda y están influenciadas por entregas de nuevos buques, desguace, congestión portuaria, eventos geopolíticos, estacionalidad y de forma indirecta el precio del combustible. Las proyecciones del proyecto incorporan estos factores mediante la tarifa fija inicial y estimaciones de tarifas futuras basadas en la misma tarifa. Análisis de mercado y escenarios alternativos no se hicieron adicionalmente. No se espera una trayectoria, no se esperaría una trayectoria lineal, sin embargo, así se ha hecho la proyección. Dada la naturaleza del sector, ninguna proyección puntual es plenamente confiable. Un análisis adecuado debería reflejar más la ciclicidad, apoyarse en supuestos realistas y considerar en escenarios y sensibilidades. Así, en enero de 2001, invertir en un nuevo Capesize representa tanto una oportunidad como un riesgo. Existe un crecimiento estructural de la demanda, pero también la posibilidad de sobrecapacidad y caídas en tarifas. La clave es estructurar el proyecto para resistir esas fluctuaciones inevitables. Listo. Ocean Carriers debía asumir todos los costos necesarios para mantener el buque operando en el transporte de carga. Estos costos incluyen tripulación, mantenimiento rutinario, reparaciones menores, seguros, lubricantes, provisiones y gastos administrativos asociados a la operación. El costo establece un costo base de $4.000 diarios
y por tanto el OPEX anual se mueve con la siguiente fórmula. Con inflación del 3% y un crecimiento real del 1%. El OPEX crece aproximadamente 4% anual. Eso implica que el costo anual pasa de aproximadamente 1.46 millones de dólares en 2003 a 2.53 millones de dólares en 2017, acumulado alrededor de 29 millones de dólares. Es importante destacar que estos costos son relativamente estables, no dependen directamente de la tarifa de mercado y se incurren incluso en días sin ingresos por mantenimiento, y de esta manera los egresos operacionales representan una salida constante y creciente que afecta estructuralmente el flujo de caja del proyecto. Posteriormente, en términos del capital de trabajo, además de los costos operativos, la operación requiere capital de trabajo. Las principales cuentas contables involucradas son cuentas por cobrar del contrato de fletamento, inventarios de combustible y suministros, cuentas por pagar operativas y una caja mínima operativa. Se mueve una inversión inicial de capital de trabajo de alrededor de $500.000 en 2003, y este capital crece con inflación durante el proyecto, alcanzando aproximadamente $734.000 en 2017 y se recupera totalmente al cierre del proyecto. Por tanto, el capital de trabajo representa una salida inicial y una recuperación final en el flujo de caja, pues como pueden ver en la imagen. Posterior a esto, en términos del CAPEX, la inversión principal corresponde a la adquisición del buque por $39 millones, 10% en 2001 con $3.9 millones, 10% en 2002 con también la misma cifra y el 80% en 2003 con $31.2 millones. Adicionalmente, el buque requiere inversiones regulatorias obligatorias en el Special Survey en 2007 de $0.30 millones y en 2012 $0.35 millones. Finalmente, en 2017 se produce la desinversión mediante la venta como scrap por aproximadamente $5 millones. De esta forma, el CAPEX muestra una salida inicial, inversiones menores intermedias y una recuperación parcial al final, durante el trayecto de 15 años, como referencia. Posterior a esto, en términos de la depreciación del buque, se mueve bajo una línea recta de aproximadamente 25 años. Depreciación anual del buque, 39 millones, dividido en 25, que son aproximadamente $1.56 millones. Los Special Service se amortizan en 5 años. Es decir, que la depreciación del Service, el CAPEX del Service sobre 5. Y esto genera un escudo fiscal estable que reduce la base imponible del proyecto. Ahora, si ustedes me preguntan de contemplarse impuesto por ganancia o pérdida ocasional, debería claramente contemplarse. Al momento de la venta del buque, es obligatorio comparar el precio de venta con sus valores en los activos contables y en los libros contables, ya que cualquier diferencia genera un efecto fiscal. La relación se modela pues, de la siguiente forma. En este caso, el buque fue adquirido por $39 millones y se deprecia en línea recta durante 25 años. Por tanto, la depreciación anual es de aproximadamente 1.56, como ya habíamos dicho anteriormente. Después de 15 años, haciendo el análisis de operación, la depreciación acumulada es de aproximadamente de $23.4 millones. En consecuencia, el valor en libros al año 15 es la diferencia entre los 39 y los 23.4, que son aproximadamente $15.6 millones. Si tenemos en cuenta el valor del scrap, que son aproximadamente $5 millones, en este caso la pérdida contable es de aproximadamente $10.6 millones, que es la diferencia entre los 5 millones y los 15.6 que habíamos sacado en el valor del libro. Dado que no existe ganancia, no se paga impuesto por ganancia ocasional. Sin embargo, la pérdida genera un escudo fiscal que se puede revisar con la siguiente fórmula. En este caso, si asumimos una tasa del 35% del escudo, será aproximadamente $3.71 millones, por lo que este efecto fiscal se incorpora en el flujo de caja final, incrementándolo. Y finalmente, si se dan cuenta en la siguiente imagen, pues más o menos muestra cómo en términos del CAPEX y el OPEX se mueve sobre las curvas del flujo de caja libre, teniendo en cuenta Nueva York y Hong Kong con cada una de las tasas impositivas, siendo mejor el flujo de caja libre en Hong Kong, dada la tasa impositiva menor. Correspondiente al costo promedio ponderado de capital al WACC, tenemos dos puntos. Primero que todo, ¿cuáles son los factores determinantes al momento de calcular los costos? Tenemos los riesgos asociados al sector. Primero, es una carga que no está diversificada, pues únicamente se concentra en la parte de metal y carbón, lo cual lleva el 85% del total de las cargas.
Segundo, también tenemos el escenario de los ingresos futuros. Como mencionaba Felipe, se inicia con un contrato de 3 años, lo cual establece unos ingresos fijos en los primeros 3 años, mientras que los siguientes 12 años posteriores dependen totalmente de las dinámicas de la industria y las fluctuaciones de mercado. En tercer lugar, tenemos que es una inversión extensa en términos de apalancamiento operativo, pues de los 39 millones de dólares que implica la inversión inicial, el 20% van a ser pagados con un pago inicial del 10% el primer año, otro 10%, y el 80% restante va a ser apalancado con deuda. Esto también es importante recalcarlo porque se concentra la operación en un único activo que no es líquido y adicionalmente tiene altos costos de mantenimiento que son incrementales año a año. Por último, también tenemos que el apalancamiento de la deuda está relacionado con las demás dinámicas del sector y para las dinámicas del ejercicio y del cálculo del CAPM tenemos que el costo de la deuda para la tasa del periodo fue de un 7% en Estados Unidos. La tasa libre de riesgo fluctúa entre 4.5 y 5% a 10 años los bonos del Estado. Y por último, el riesgo proyectado pues, para el ejercicio, vamos a tomar la base de 15 años. Entonces, a partir de esto, primero tenemos para el cálculo del WACC la parte del CAPM con la tasa de riesgo del 5%, la prima de mercado histórica de los mercados emergentes de un 6%, y el beta de la industria se encontró para ese momento entre 1.2 y 1.4, por lo tanto decidimos usar el promedio del 1.3 para sacar el cálculo del CAPM. Por el otro lado de la ecuación, por la parte del costo de la deuda, tenemos que la tasa impositiva en Estados Unidos fue del 35% y adicionalmente la tasa del periodo por el tema de las deudas se consideró el 7% también en promedio. Por último, para la estructura del capital, en este caso tomamos el ejemplo total de la naviera, considerando que el 20% viene del patrimonio y el 80% viene de la parte de la deuda. Ya, llevando a la parte del WACC, tenemos un valor del 6.2%, el cual es un valor bajo. Sin embargo, es importante aclararlo que se debe a la estructura del capital que está apalancando en mayor parte de la deuda, teniendo un WACC muy inferior a la industria. Si vamos con la industria, encontramos que la división es 40% capital, 60% deuda, y haciendo este ejercicio vamos a un WACC de hasta el 8%. Entonces, esto nos puede dar una diferencia al comparar con la rentabilidad que trae el proyecto. Yéndonos al análisis de escenarios y de sensibilidad, encontramos que, primero que todo, bajo el escenario de operar el buque 10 años más, es decir, irnos hasta los 25 años, la primera premisa que tenemos es que los costos fijos van a seguir aumentando y la manutención del barco también va a estar presente. Por otro lado, cuando nos vamos a hacer este ejercicio, ya comparándolo en el escenario entre Nueva York y con Hong Kong, encontramos que primero en términos de inflación, la inflación en Hong Kong fue inferior, la real, de hecho hubo deflación del 3%, y por la parte del impuesto, si bien se encuentra que el impuesto promedio en Hong Kong fue el 16.5%, hay excepciones tributarias que pueden llevar a las navieras a tener un 0% en la tasa impositiva, lo cual es un escenario muy favorable y atractivo para llevar ese tipo de inversiones allá. Bajo este escenario encontramos que el flujo de caja es mayor en Hong Kong y el BPN también. Y haciendo la parte de la modelación bajo el modelo Monte Carlo, encontramos que es mucho más atractivo invertir en Hong Kong debido a la menor carga tributaria. Dentro del modelo, finalmente encontramos que las variables de mayor sensibilidad debido a la volatilidad son primero los daily charter rates debido al cambio de los valores diarios en un escenario tan amplio, llenos hasta 25 años, lo cual dificulta también las predicciones que se pueden hacer hasta ese momento, ya que tenemos costos incrementales. En segundo lugar, el crecimiento proyectado de las cargas, ya que hay incertidumbre de cómo la industria va a cambiar en los próximos 25 años, tanto en volumen como en mercancías transportadas. Tercero, el valor del residual del barco puede cambiar teniendo en cuenta la obsolescencia, la vida útil y los materiales. Y por último, que el WACC es exactamente sensible, dado que, como mencionamos anteriormente, cualquier cambio en un punto porcentual en el WACC va a cambiar la interpretación de si el proyecto es rentable o no es financieramente atractivo. Finalmente, con base en los resultados obtenidos, no resulta óptimo mantener la política de no operar buques mayores a 15 años para este proyecto específico.
La extensión a 25 años incrementa significativamente el BPN tanto en Hong Kong como en Nueva York, demostrando que el activo aún genera flujos que superan el costo de capital. La alternativa que maximiza el BPN es Hong Kong. Bajo ambas políticas de operación, presenta BPN superiores frente a Nueva York debido a su menor tasa impositiva y en menor presión inflacionaria. Por tanto, desde el criterio estrictamente financiero definido en el enunciado, pues el proyecto debería radicarse en Hong Kong según estas indicaciones. El proyecto genera valor bajo las siguientes combinaciones, únicamente en Hong Kong bajo los 25 años. Sin embargo, Nueva York, bajo la política de 15 años, destruye valor al BPN negativo y una tira inferior al costo del capital. La alternativa con mayor creación de valor es Hong Kong 25 años, dado que maximiza el BPN y la TIR. Finalmente, en términos de recomendaciones generales, se recomendaría a la vicepresidencia financiera tener en cuenta los indicadores financieros que representa Hong Kong con esta BPN y esta TIR a 25 años, dado el impacto positivo. Sin embargo, en temas de estrategias de mitigación de riesgo de tarifas, es importante tener en cuenta que durante los años no se tienen en cuenta varias métricas importantes, salvo que en términos financieros se toma en cuenta los resultados. Su largo horizonte de tiempo lo hace altamente sensible al costo de capital y a la volatilidad variable es clave, lo que puede afectar de manera significativa su rentabilidad esperada.